Muy bien. Pasamos entonces al punto número 3, la presentación del doctor Julio Castro, profesor de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Julio Simón Castro Méndez, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Vargas de Caracas, Research Fellow Harvard Medical School entre el 98 y el 99, expresidente del capítulo de Venezuela, Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados, exsecretario de Salud del municipio Sucre del Estado de Miranda, exsecretario de la Asociación Panamericana de Infectología, profesor por concurso de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Medicina, Instituto de Medicina Tropical, consultor de la OPS en el Plan de Preparación Influenza 2008, impacto de costos de infecciones hospitalarias en América Latina. Doctor Simón Castro, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, excelentísimo embajador Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, embajador Andrés González, representante permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos y presidente del Consejo, señores embajadores, estimados amigos, buenas tardes. Vengo como un médico venezolano a tratar de poner en contexto en este poco tiempo una situación compleja para cualquiera, que es la situación de salud de un país. No es fácil en pocos minutos tratar de llegar a una caracterización de un sistema de salud, pero voy a usar datos que son del dominio público y datos fundamentalmente del propio Ministerio de Salud para tratar de expresar de alguna manera, de la manera más objetiva posible, esta situación de salud en Venezuela. Empiezo con el gráfico de mortalidad materna en Venezuela desde el año 1940 hasta la actualidad. Estos son datos oficiales del Ministerio de Salud, del propio Ministerio de Salud, y vemos en la gráfica cómo después de los años 40 una disminución de la mortalidad materna, lo cual se correlaciona con la mayoría de los datos de América Latina en función de las mejoras de las condiciones de vida, posteriormente una estabilidad a final de los años 90 y vemos un aumento preocupante, vamos a identificarlo mejor en la próxima lámina, desde hace 8 o 9 años con un aumento progresivo de la mortalidad materna. Estamos hablando de tasa, en este caso particular, en la tasa, cuando hacemos una extrapolación a qué correspondería esa tasa que tenemos en el año 2016, correspondería a una tasa equivalente a 1965 y en términos de lo que hacemos análisis de política pública, esto es una tendencia regresiva porque se supone que las tasas de mortalidad en todo caso se estabilicen y de ninguna manera regresen. Si hacemos un foco en datos del propio Ministerio de Salud liberados hace ya más de un año por la propia página web del Ministerio de Salud, tenemos el mismo gráfico enfocado a los últimos 10 años, donde vemos una tendencia promedio de la mortalidad materna que tiene una tendencia de aumento de 25% por año durante los primeros 6 o 7 años. El aumento de la mortalidad materna mayor de 2 a 3% en cualquier sistema de salud, aún en América Latina, es una situación de preocupación para cualquier sistema de salud. Mucho más cuando llegamos a 25% y vemos un aumento de la mortalidad materna de un año al otro, el 2015 al 2016, de 65% en un solo año. Esto es altamente preocupante, repito, son las cifras oficiales liberadas por el boletín del propio Ministerio de Salud y estos datos de tendencia solamente pasan habitualmente en países que tienen catástrofes naturales o guerras que puedan explicar un compromiso tan importante de ese aumento de esta tendencia que originalmente era una tendencia lineal y pasó a ser una tendencia exponencial en un solo año. En esta lámina tenemos la historia de malaria en Venezuela según los datos oficiales del Ministerio de Salud desde 1936 hasta el 2017, con datos donde vemos una estabilidad hacia los años 80. Venezuela fue el primer país de América Latina certificado como país con control importante de la malaria al final de los años 50. Posteriormente mantuvimos una estabilidad y en los últimos 6 años hemos tenido un aumento que va
de 75% de aumento de casos por año, un año en relación al otro, con un aumento acumulado de 706% en los últimos 10 años, y eso nos pone, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, en el último puesto o el peor desempeño en el combate de la malaria en el mundo y, por supuesto, en el continente americano. Venezuela, a pesar de haber sido un ejemplo en el control de la malaria en el mundo, tenemos esta tendencia que tiene algunas implicaciones específicas. La primera de ellas: para el momento actual, según los datos oficiales, tenemos 19 de los 24 estados en condición de transmisión autóctona. Eran estados, la mayoría de ellos, estados con alta densidad de población, donde había control de la malaria y se establecieron nuevos focos. El 80% de los casos están en un solo municipio de todo el país, que es el municipio principal de la minería, pero donde ha habido un influjo importante de migración interna de los propios ciudadanos venezolanos, adquieren el parásito en las zonas mineras y regresan a sus zonas donde ellos viven naturalmente, y por ser Venezuela un país con condiciones tropicales, portando el parásito en su sangre y habiendo condiciones de vectores en esa población, se restablecieron nuevos focos que habían estado controlados hace ya 50 años, y es lo que los técnicos llamamos la semilla malárica, y que podría tardar en controlarse aún con medidas eficientes más de 10 o 15 años nuevamente. Y esto es algo que nos preocupa de manera muy importante. Además de eso, esto ocurre fundamentalmente en la zona fronteriza, y esto implica una exportación de casos de malaria a nuestros vecinos de Brasil, Ecuador y Colombia de alguna manera importante. Para el último trimestre de 2017, los casos de malaria en Venezuela reportan el 60% de los casos de la región en su totalidad. O sea, somos sin duda el país con mayor casos de malaria para este momento. En esta lámina que vamos a ver ahora, voy a hablar de dos de las enfermedades más importantes que tenemos activas en este momento, que son difteria y sarampión. Uno de los elementos para entender el contexto de la región es que en Venezuela no hay información epidemiológica a través de un instrumento que utiliza el Reglamento Sanitario Internacional que se llama el Boletín Epidemiológico Semanal, donde los estados que suscriben el reglamento sanitario están obligados a notificar semanalmente las enfermedades de denuncia obligatoria. Según este reporte, que es un reporte de PAHO de hace 2 semanas, vemos las curvas de la epidemia de difteria y sarampión, que para nuestra sorpresa tienen más de un año circulando en el país. Información que los propios venezolanos no conocemos, sino solamente a través de la página web de la Organización Panamericana de la Salud. Estas dos enfermedades tienen dos condiciones centrales. La primera de ellas, ambas son enfermedades 100% controlables con vacunas. Son enfermedades que con una penetración de la vacunación importante, son enfermedades que deberían y estuvieron controladas en Venezuela hasta hace casi 25 años. Y la segunda de ellas son las dos enfermedades transmisibles en términos de su capacidad de transmisión más importante que conoce la humanidad. Los técnicos medimos el riesgo de transmisión de la enfermedad en base a un factor que se llama el riesgo de transmisión. Sarampión es el mayor conocido en la humanidad. Cada persona infectada por sarampión puede transmitírsela a 12 otras personas que son susceptibles, y difteria a 6 o 7. Y eso hace que el riesgo de transmisión de estas enfermedades produzca una dificultad mayor para su poder control debido a su poder de transmisividad. Estas dos enfermedades están en curso en este momento, junto con malaria, como vieron en la lámina anterior. Y al igual que malaria, estas dos enfermedades ya se han notificado casos importados o exportados desde Venezuela a nuestros vecinos, fundamentalmente Brasil, a la zona fronteriza del norte de Roraima, Ecuador y Colombia, que ya han reportado casos de esta enfermedad en venezolanos que han estado migrando. En general, para efectos académicos, analizamos el sector salud en 4 grandes rubros, que son recursos humanos, medicamentos o insumos, logística, que son programas, y estructuras, que son hospitales. Hemos hablado de algunos de ellos, voy a hablar medicamentos. Medir la escasez de medicamentos es un problema técnicamente difícil, porque en Venezuela existían 2.600 condiciones farmacéuticas. Acetaminofén viene en 5 o 6 presentaciones: gotas, tabletas, supositorios, ampollas. Entonces, es difícil medir si no hay ampollas, no hay acetaminofén, o sí acetaminofén. Es difícil técnicamente medir eso. Y de alguna manera hemos visto algunos
porcentajes de desabastecimiento que son medidos de diferente manera. Y utilizamos para esta presentación datos de la Organización Internacional de Comercio, donde en la línea morada ven los datos reportados de importaciones de medicamentos por Venezuela, el cual tiene el mismo patrón del resto de América Latina y a partir del 2012 cae de una manera muy abrupta. Y esto da una idea de la cantidad de medicamentos disponibles en Venezuela, porque por alta tecnología estos medicamentos no se producen en el país y casi el 100% tienen que ser importados. Al bajar la importación de medicamentos hay una correlación importante en la disponibilidad de medicamentos en la farmacia. Al igual de eso, hay una afectación muy importante de algunos grupos específicamente vulnerables. En Venezuela, en este momento, hay 75.000 pacientes VIH positivos que tienen 6 meses sin tratamiento. Yo veo pacientes con VIH a diario, todos los días en mi consulta hospitalaria, y esos pacientes tienen 6 meses que no reciben tratamiento, a pesar de que, producto de una normativa de la Corte Suprema de Justicia hace 19 años, esto es un programa protegido por el gobierno. También está afectada 40% de la población general, que son diabéticos, hipertensos o enfermedades neurológicas que les cuesta conseguir medicamentos. Hay 300.000 pacientes en enfermedad de alto costo, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, que estaban protegidos por el programa de alto costo del Seguro Social, que en este momento no consiguen medicamentos, al igual que quimioterapia. Hay 64 pacientes en esta lista que son pacientes con trasplantes, que han tenido rechazo de su trasplante en el último año y medio, y 33 pacientes hemofílicos han fallecido producto de que no tienen factor 8, que necesitan sistemáticamente para tener una vida relativamente normal, para dar contexto de cómo, de alguna manera, los venezolanos lidian con el tema medicamentos. En el tema de estructura hospitalaria, no es fácil tener una figura. Una organización a la cual pertenezco, se llama Médicos por la Salud, que está conformada por médicos que trabajan en todos los hospitales del país. A través de una encuesta estructurada donde medimos funcionamiento general del hospital, hemos medido desde hace 5 años, utilizando el mismo instrumento, esta data que compartimos con ustedes, en la cual preguntamos cosas como en su hospital. El ámbito del último año es el 1 al 10 de marzo en Venezuela. En su hospital, en la última semana, su hospital puede hacer una rayos X de tórax 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos estrictos en la evaluación porque un hospital regional importante, el hospital principal de un estado, que no puede hacer una placa de tórax a las 10 de la noche, un niño con una neumonía, tiene una connotación importante en términos de su capacidad de funcionalidad. Cuando tabulamos eso, 85% de los hospitales no son capaces de hacer una placa 24 horas al día, 7 días a la semana previa a la encuesta. Es posible que la hagan en la mañana, unos días sí, unos no, es intermitente, pero en total consideramos que nuestros hospitales deberían tener un grado de excelencia mínimo, que es como ocurre en otros países de América Latina. Hay mucha data en esa encuesta que puedo compartir con ustedes porque es una data que está ya compartida públicamente, pero algo que nos llama la atención es el impacto sobre la población general y la situación general de conseguir medicamentos en el hospital. Preguntamos también en el servicio de nutrición hospitalaria si eran capaces los servicios de nutrición dar alimento a los pacientes que están hospitalizados. Y como ven en la lámina, que está en la lámina inferior derecha, ven nutrición hospitalaria, 75% de los hospitales no dan ningún tipo de alimentación de indicación alimentaria médica. Si el médico indica dieta para diabéticos, no pueden dar una dieta para diabéticos porque hay dificultad para conseguir alimentos en el entorno de la comunidad general y eso se traslada al hospital. Lo mismo pasa con las fórmulas lácteas solamente en los hospitales pediátricos. Otro de los elementos importantes para nosotros es el tema de los recursos humanos en salud. Así como hay movimiento migratorio, en ese movimiento migratorio hay personal especializado, capacitado por el Estado venezolano, que ha ido moviéndose por las difíciles condiciones que hay en nuestro país. En una encuesta que nosotros terminamos diciembre del año pasado, en el cual evaluamos 40 años de médicos graduados, el 30% de esa totalidad de los 40 años están hoy en día ejerciendo fuera del país. Y si tú ves los últimos 10 años, el 65% en promedio están fuera del país trabajando como médicos en otros países por presión de la situación. Para darles un ejemplo, para que entendamos el contexto, yo soy médico, profesor de la universidad y mi sueldo en la universidad es $7 al mes. Es el equivalente a $7 al mes, es el sueldo que me deposita la universidad como profesor investigador del Instituto de Medicina Tropical. En resumen, tenemos un gran problema con compartir información pública, que es el boletín epidemiológico no publicado desde el 2016. Los últimos anuarios de mortalidad y morbilidad son del 2013.
Tenemos un deterioro significativo en los indicadores de salud medidos por mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad por cáncer, mortalidad cardiovascular y las metas del milenio. Hay un deterioro en la estructura hospitalaria. Hay 3 epidemias en curso en este momento, como le dije, malaria, difteria, sarampión, con datos oficiales del propio Ministerio y de PAHO, y hay evidencia de circulación de H1N1, al menos en los hospitales pediátricos del país. Hay una restricción de medicamentos severa y hay una diáspora del personal de salud. Solo quiero terminar con esta última lámina. Esta es una situación que no viene pasando en el último año. Esta es una situación que viene pasando desde hace varios años. Esta foto, esta niña que ya no está con nosotros, falleció en el 2014, ya van 4 años de eso, porque le dificultaba tener quimioterapia en el hospital de niños. Yo quiero con esto representar que esta situación no es nueva, esta situación viene deteriorándose progresivamente, pero en esta situación no solamente hay venezolanos, porque en Venezuela en los últimos 50 años hemos recibido franceses, italianos, españoles que vivieron consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de toda Sudamérica, inclusive de Centroamérica, y esos hoy en día que son venezolanos o tienen hijos venezolanos también están padeciendo de alguna manera la situación que vivimos los que vivimos en nuestro país. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a doctor Julio Castro por su presentación. A continuación corresponde la intervención de don Mauricio Ranz, secretario de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de Estados Americanos. Doctor Mauricio, tiene usted el uso de la palabra y gracias por su presencia.